El padre olvidado de la informática, la historia de John Atanasoff. En la historia de la tecnología, muchos inventos se atribuyen a nombres famosos, pero a veces los verdaderos pioneros permanecen ocultos durante décadas. Uno de estos pioneros olvidados fue John Vincent Atanasoff. Hoy en día, mucha gente cree que la primera computadora electrónica fue la ENIAC, creada por John Mauchly y J. Presper Eckert en la década de 1940. Pero años después, los historiadores y los tribunales descubrirían algo sorprendente. Años antes de ENIAC, otro científico ya había sentado las bases de la informática moderna. Y su nombre era John Atanasoff. Quería resolver un problema difícil automáticamente. La historia comienza en la década de 1930 en el Iowa State College, ahora conocido como Iowa State University. Atanasoff era físico y matemático. Su investigación implicó resolver ecuaciones extremadamente complejas. En aquel entonces, estos cálculos se hacían a mano o con calculadoras mecánicas. Estas máquinas eran lentas, limitadas y propensas a errores. A veces, resolver un solo problema podía llevar días. Atanasoff sabía que tenía que haber una mejor manera. Comenzó a pensar en una máquina que pudiera resolver ecuaciones automáticamente. Pero en lugar de utilizar engranajes mecánicos como las máquinas anteriores, imaginó algo completamente diferente, una máquina basada en la electrónica. La inspiración llegó una noche. Según el propio Atanasoff, la brillante idea se le ocurrió durante un largo viaje en coche en el invierno de 1937. Frustrado con su trabajo, se subió a su coche y condujo durante horas por el campo. Al final acabó parándose en un bar de carretera para pensar. Allí, mientras tomaba una copa, comenzó a esbozar ideas en una servilleta. En ese momento convergieron varias ideas revolucionarias. La máquina utilizaría números binarios en lugar de números decimales. El sistema utilizaría circuitos electrónicos en lugar de componentes mecánicos. Los datos se almacenarían mediante condensadores y carga eléctrica. Estas ideas se convertirían en la base de las computadoras modernas, construcción de la primera computadora electrónica. Para convertir sus ideas en realidad, Atanasoff necesitaba ayuda. Se asoció con su estudiante de posgrado Clifford Berry. Juntos comenzaron a construir lo que más tarde se conocería como la computadora Atanasoff-Berry, o simplemente ABC. La construcción comenzó en 1939. La máquina era grande y compleja y ocupaba una habitación entera. Utilizaba aproximadamente 300 válvulas electrónicas junto con tambores giratorios que almacenaban cargas eléctricas. A diferencia de las calculadoras mecánicas, la calculadora ABC podía realizar cálculos electrónicamente, haciéndola mucho más rápida. La computadora fue diseñada específicamente para resolver sistemas de ecuaciones lineales, un problema común en física. Aunque de alcance limitado, introdujo varias ideas que las computadoras modernas aún utilizan. La guerra interrumpió el proyecto. Cuando la máquina estaba casi terminada, la historia intervino. En 1941, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Atanasoff fue llamado a trabajar en investigación militar. Sin él, el proyecto perdió impulso. La máquina acabó desmantelada y la investigación quedó prácticamente olvidada. Sin embargo, otros científicos también trabajaban en máquinas de computación electrónica. Uno de ellos fue John Mauchly, una visita controvertida. En 1941, John Mauchly visitó a Atanasoff en la Universidad Estatal de Iowa. Durante la visita, Atanasoff explicó los principios detrás de la computadora ABC. Mauchly estudió la máquina y discutió su diseño en detalle. Años más tarde, Mauchly y J. Presper Eckert construirían el ENIAC, uno de los primeros ordenadores electrónicos de propósito general. Durante décadas, ENIAC fue considerada la primera computadora electrónica jamás creada, pero la historia no terminó ahí. El proceso legal que cambió la historia. En la década de 1960 y principios de 1970 estalló una importante batalla legal sobre las patentes de computadoras. El caso se conoció como Honeywell Sperry Rand.
Durante el juicio surgieron pruebas de que Mauchly había sido influenciado por el trabajo anterior de Atanasov. Documentos y testimonios mostraron que muchas de las ideas clave detrás de ENIAC ya se habían demostrado en ABC. En 1973, el tribunal dictó una sentencia histórica. El juez declaró inválida la patente de ENIAC. Y lo más importante, el tribunal reconoció a John Atanasov como el inventor de la primera computadora digital electrónica. Por fin, reconocimiento, por fin. Después de décadas de oscuridad, Atanasov finalmente recibió reconocimiento por su trabajo. En 1990 fue galardonado con la Medalla Nacional de Tecnología, uno de los más altos honores tecnológicos de los Estados Unidos. Para entonces, el mundo ya había entrado en la era de la información. Las computadoras se han vuelto esenciales para la ciencia, los negocios, la comunicación y la vida cotidiana. Y muchos de los principios utilizados en las máquinas modernas se remontan a las ideas de Atanasov. Un legado oculto en la historia. John Atanasov no llegó a ser tan famoso como otros pioneros de la informática, pero su trabajo sentó las bases del mundo digital en el que vivimos hoy. El uso de números binarios, circuitos electrónicos y memoria electrónica. Todas estas ideas contribuyeron a forjar el futuro de la informática. A veces la historia olvida a sus pioneros. Pero al final, la verdad siempre encuentra su camino de regreso. Y hoy, John Vincent Atanasov es recordado como uno de los verdaderos padres de la computadora moderna. Gracias, Vincent. ¿Disfrutaste este video y su contenido? Gracias por darle me gusta, comentar y compartirlo con tus amigos. Además, comparte el enlace en tus historias de Facebook e Instagram. Cópialo en tu estado de WhatsApp. Esto impulsará el crecimiento de este canal y es completamente gratis. También puedes suscribirte. Muchas gracias por tu participación. Que Dios bendiga tu vida en Cristo Jesús.